Y precisamente para hablar de este tema ya nos enlazamos en directo con el licenciado Julio Rivera Clavería, ya que hay distintas situaciones que usted debe conocer, especialmente porque de forma preliminar se indica que el conductor de esta unidad de transporte se dio a la fuga. Así que, Axel, ya tenemos al experto con nosotros. Claro que sí, licenciado Clavería, bienvenido a TN23. Dos accidentes, ya lo platicábamos con Ligia antes de la emisión. Es terrible la situación, la imprudencia. Estamos hablando de estos accidentes. Están viendo lo que está ocurriendo por la mañana en el Chilero, en esta vuelta que ya es escenario para todos los accidentes, y comete un mismo error un piloto de las rutas interamericanas. Es decir, la vida de los pasajeros acá no vale nada, licenciado Clavería. Usted tiene toda la razón, como decía la canción de José Alfredo Jiménez, la vida aquí no vale nada. Y entonces resulta que muchas de las empresas que contratan a los mismos ayudantes se vuelven pilotos y los contratan para trabajar como pilotos, primero. Segundo, efectivamente, aunque se ha reformado el delito de responsabilidad de conductores, no es lo suficientemente fuerte como para que esto se entiendan. Está penado entre 1 y 5 años, multa de 500 a 5,000 quetzales y el retiro de la licencia de conducir. Yo creo que es un tema muy complicado que no está directamente relacionado única y exclusivamente con las empresas que prestan el servicio de transporte extraurbano, sino también con la Dirección General de Transporte que no hace su trabajo, Axel. Y el problema es que aquí hay vidas en juego, vidas en juego. Todos los días muchos guatemaltecos se juegan la vida con pilotos irresponsables, temerarios, unos borrachos, otros drogados, otros que corren como que es pista de carrera en estas carreteras que no se prestan para eso, y efectivamente como resultado, en muchos de los casos usted tiene cualquier cantidad de lesionados. Dos ejemplos. El problema es que muchos de los lesionados quedan lisiados de por vida, en muchos casos, y en otros casos mueren, y afectando familias. Yo creo que es de suma urgencia que efectivamente la Dirección General de Transporte haga y cumpla con la función que le compete como Dirección General. En este caso también, licenciado, hay que hablar de cuáles son las acciones penales que podrían tomar las autoridades con este piloto, porque si bien se dio a la fuga, obviamente la DGT tendría que tener el registro del propietario de la unidad de transporte y ya con base en esto el propietario deberá indicar quién era el conductor y el ayudante, pero también cuáles son este proceso que debe seguir y las repercusiones legales. Ya le dije que está penado de 1 a 5 años en la responsabilidad de conductores, más que puede ser incrementada una tercera parte por haberse dado a la fuga. Pero de hecho eso no soluciona el problema, no es un tema única y exclusivamente penal, es un tema también de responsabilidad de los empresarios, pero también de la Dirección General de Transporte, porque estas simple y sencillamente han otorgado muchísimas autorizaciones para que se armen más empresas en los departamentos, con el riesgo de ni siquiera revisar qué tipo de buses se utilizan, si se les da el mantenimiento adecuado, si los pilotos llenan todos los requisitos y responsabilidades que debería tener un piloto que traslada 60 o 70 gente de un municipio a otro. Licenciado Clavería, siempre lo hemos hablado con usted porque lo vamos a seguir repitiendo, lamentablemente. Lo hemos observado en la ruta al Pacífico, lo hemos observado en la ruta interamericana, lo seguimos observando en la ruta al Atlántico, se vuelve a repetir en la ruta El Salvador y los pilotos siguen siendo los mismos. ¿Qué protocolos siguen esas empresas para contratar la capacidad de esas personas al volante que llevan vidas todos los días a cualquier hora de la mañana, tarde o noche? Vea, yo creo que hay empresas muy responsables. De hecho, yo he viajado en algunas de estas empresas a algunos departamentos que son empresas muy grandes, serias, que efectivamente tienen una metodología para poder contratar los pilotos. Hay supervisión constante de los vehículos, también de los pilotos, para que no usen drogas, para que no tomen licor, para que no vayan hablando por teléfono cuando van manejando. Hoy van contestando hasta
el chat y van en videollamadas los pilotos con sus parejas o con sus amigos o con lo que sea. Es decir, hay poca seriedad de muchas empresas y mucha seriedad de muy pocas empresas. Creo que es muy importante, por eso le decía que este montón de empresas que son las responsables de muchísimos accidentes en los que gente pierde la vida o quedan lesionadas de por vida, sean controladas y supervisadas por la Dirección General de Transporte, pero que los empresarios actúen con responsabilidad social. Eso es parte del trabajo que ellos tienen que hacer. Ya lo decía usted, es lamentable cómo cada día se registran personas heridas, fallecidas y en condición de discapacidad. Pero también que deben realizar los pasajeros si hasta cierto punto se ha normalizado que los conductores vayan peleando por pasaje, que vayan a excesiva velocidad, que sobrecarguen las unidades de transporte. ¿Qué se puede hacer por esta parte también? Yo creo que ahí la clave está en que efectivamente Provial se reforme la ley para que Provial pueda imponer multas, pueda detener en las diferentes rutas del país los buses, revisar que lleven el número de personas adecuadas, etcétera. Y sobre todo, parar la corrupción, porque como muy bien lo dicen los mismos pasajeros o muchos guatemaltecos, pasan tirando los billetes a la Policía Nacional Civil para que efectivamente puedan proseguir su trabajo sin ser revisados. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parar la corrupción, porque como resultado de la corrupción también hay muertos y hay inválidos producto de los accidentes, ya que estos buses no son revisados, ni los pilotos controlados, ni supervisados por absolutamente ninguna autoridad. Ahora bien, licenciado Clavería, para finalizar, el piloto de esta tarde, si la producción me lo permite, queremos mostrarle las imágenes. Esta tarde, horas después de lo del chilero, ocurre esto. El piloto se dio a la fuga. Acá hay penas, hay delitos, claro, ¿no? Hay responsabilidades. Sí. Cuéntenos. Responsabilidad de conductores. Lo escuchamos, Lic. Ahí el delito es responsabilidad de conductores, que puede ser incrementado en una tercera parte de la pena porque hay un agravante. Él se dio a la fuga. Los pilotos lo que tienen que hacer cuando se produce un accidente es quedarse en el lugar para apoyar y ayudar a la gente que está lesionada o que está herida. Eso es lo que un piloto tiene que hacer, no darse a la fuga como sucede en Guatemala, que muchos de los casos tampoco son aprehendidos o capturados nuevamente. Tendrán que realizar ahora un proceso de investigación las autoridades y capturar al conductor responsable. Muchas gracias, licenciado, por ampliarnos esta información. Y es así entonces como nuevamente se registra otro accidente de tránsito en donde más personas resultan heridas y que estaban viajando en una unidad de transporte extraurbano. También se tiene que investigar por parte de las autoridades de la DGT si este propietario tenía un seguro vigente, si ya se tenía alguna denuncia en relación al exceso de velocidad, por ejemplo, que este conductor presentaba en algunas rutas del país. En tanto, las personas que resultaron heridas se encuentran recuperando en un centro asistencial y nosotros estaremos indagando más detalles sobre el seguro de esta unidad de transporte y también cómo la Policía Nacional Civil tendrá que capturar a la persona responsable.